les bendiga a todos, bienvenidos. Vamos a recibir la palabra. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa. Es la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar para que nos ubiquemos en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, verso 6 dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él le dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Según el registro que hace Lucas allí en el libro de los Hechos, el Señor, después de que resucita, está con los apóstoles durante 40 días dándoles pruebas indubitables de que efectivamente estaba vivo. Y entonces al final de estos días el Señor ya pronto va a ascender al cielo, pero entonces Él les dice estas palabras que hemos leído aquí. Los discípulos que están ahí con él, entonces eran judíos de pura cepa y eran conocedores de las promesas hechas al rey David acerca del reino de Israel. Estaban respaldados por muchas profecías, aquellas aseveraciones. Entonces ellos manifiestan la expectativa que tenían todos los israelitas de ser el pueblo cabeza de las naciones, regidas por el Mesías judío. Y ahora pues ellos ven que Jesús está pronto a irse al cielo y nada, que se cumple esa expectativa del reino de Israel. Entonces ellos manifiestan esa preocupación al Señor para con este tema. Y es ahí cuando ellos le transmiten esta inquietud al Señor. Bueno, Señor, ya te vas y entonces, ¿qué va a pasar con Israel? Finalmente Israel va a gobernar el mundo, como lo dicen las profecías. ¿Qué es lo que sucederá? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y entonces el Señor los ubica en el plano correcto. Palabras más, palabras menos, les dicen: muchachos, ustedes no se tienen que preocupar por eso. Ese no es el tema que ustedes deben ahora ocuparse, sino que lo importante para ustedes es que sean llenos del poder del Espíritu Santo y cumplan con la misión que les he encomendado. Ellos finalmente se conforman con las palabras del Señor y se van al aposento alto, y allí entonces, en cumplimiento de la profecía de Joel 2, entonces ellos son llenos con el poder del Espíritu Santo, son investidos con poder desde lo alto, y así quedan listos para iniciar esta empresa misionera, este movimiento misionero que va a llevar el mensaje del Evangelio por todo lugar. Ese verso 8 del capítulo 1 donde leímos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está el Señor diciéndole lo que ellos iban a recibir y en lo que se iban a convertir. Y tenemos que volver a esa esencia, lo que recibimos y en qué nos convertimos. Recibimos poder de Dios para convertirnos en testigos eficaces del Evangelio de Jesucristo. Algunos han diluido este mensaje, se han desenfocado de para qué es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Pero aquí, según este pasaje, palabras del Señor, el poder del Espíritu Santo embiste a los hijos de Dios, o son investidos con el poder del Espíritu Santo
para convertirlos en testigos, en misioneros, en canales a través de los cuales es proclamado el mensaje y es llevada a cabo esta misión. Entonces, allí ese día en Jerusalén hay un tremendo movimiento del Espíritu Santo, son llenos de su poder. Luego Pedro predica lleno del Espíritu Santo y aproximadamente 3,000 personas se convierten a Cristo siendo bautizadas en el nombre de Jesús. Y hay un avivamiento maravilloso allí en Jerusalén. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es más, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían entre ellos según la necesidad de cada uno. Eso era un ambiente maravilloso. Perseveraban en el templo, allí en las afueras del templo de Jerusalén y en las casas partiendo el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Era algo espectacular, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor entonces añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. Y Jerusalén, como el Señor había dicho, entonces estaba siendo llena del Evangelio, de la doctrina de Jesucristo. Pero, sin embargo, parece que a la iglesia de allí de Jerusalén se les había olvidado que el Señor les había llamado no solo a ser testigos en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria. Ese era el objetivo del Señor. Él es un Dios misionero. Es un Dios que traspasa fronteras con este mensaje, con esta misión. Y están muy contentos los hermanos en Jerusalén. Mucha alegría, mucho avivamiento, que gozo. Pero el Señor dice, bueno, mis amores, hay que ir a Judea, hay que ir a Samaria. Y entonces el Señor pues tiene que permitir una persecución para que la iglesia saliera de los límites de Jerusalén y cumplieran con la misión más allá de la frontera de Jerusalén. Y dice en Hechos que hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. El Señor les había dicho, seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria. Ya estaban en Jerusalén, pero ahora había que salir a Judea y Samaria. Y venida la persecución, entonces la iglesia traspasa esas fronteras. Note que lo que puede ser algo terrible aparentemente se convierte en un canal, en un instrumento usado por Dios para llevar a cabo su misión, para llevar hasta lo último el mensaje de salvación. Y entonces, habiendo llegado el mensaje a Judea y a Samaria, como el Señor había dicho, allí registrado en el libro de los Hechos, algo muy maravilloso en el capítulo 8, ahora entonces Él va a llegar al Imperio Romano. El anhelo del Señor era llegar más allá de Jerusalén, Judea y Samaria y traspasar al Imperio Romano que dominaba en aquella época el mundo conocido. Y para eso entonces levantó a un hombre que era el perseguidor más acérrimo del Evangelio, el cual fue convertido en el predicador más apasionado de Jesucristo. Estamos hablando de Saulo de Tarso, que llegó a convertirse en el apóstol Pablo. Y a través de este hombre, el Señor lleva el mensaje de su nombre, del Evangelio, a prácticamente todo el Imperio Romano. El apóstol mismo lo dice allí en la carta que escribe a los Romanos capítulo 15, verso 17, dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia y señales y prodigios
en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, o sea, él está diciendo, estoy llevando el mensaje más allá de las fronteras, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Hay que llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos que nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y a través de este hombre, el Señor sigue llevando a cabo esa misión sin fronteras. El mensaje prácticamente llega a todo el Imperio Romano, pero aquella generación del primer siglo de hombres y mujeres investidos con el poder del Espíritu Santo, ellos pasan a la eternidad, ellos parten con Cristo. Sin embargo, Dios no se ha quedado sin testimonio, sino que en toda época de la historia de la humanidad ha levantado hombres y mujeres investidos con el poder de su Espíritu para seguir llevando el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Porque este Evangelio vino del cielo allí a Jerusalén, de Jerusalén pasó a Judea, a Samaria, pero el objetivo era llegar hasta lo último de la tierra, el poder del Evangelio. Y gloria a Dios que en ese deseo divino, entonces el Señor se acordó de Colombia y este mensaje llegó a nuestra patria. Y de aquí ahora es llevado hasta puntos tan distantes como Guinea Ecuatorial, y seguramente que hay lugares donde físicamente no podremos llegar, pero precisamente por eso es que Dios en toda época tiene diferentes formas de actuar, y en esta generación actual ha tenido que permitir como excusa, yo lo defino así, una divina excusa llamada pandemia, para poder llegar hasta esos lugares donde físicamente no podríamos llegar, pero sí se puede llevar el mensaje a través de las redes sociales y de las diferentes plataformas digitales. Y para eso ha levantado a esta generación de jóvenes, esta generación que Dios ha puesto en este tiempo. Precisamente les digo, este es su tiempo, jóvenes, este es vuestro tiempo. Ustedes son los misioneros de esta generación. Ustedes son llamados a ser los misioneros digitales, los cibermisioneros. Este es el tiempo de los jóvenes, porque ellos manejan a la perfección todo este tema del internet. Y entonces Dios le da el espacio a esta generación de este último momento, precisamente para el Señor cumplir el deseo de llevar hasta lo último de la tierra su palabra. Así que, mis amados jóvenes, damas, caballeros, ha llegado su momento de traspasar las fronteras a través de estos medios, porque un día en el cielo habrá una fiesta sin fronteras, como lo dice la revelación apocalíptica allí a través del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, precisamente capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Aquí viene: de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Gloria a Dios. Eso es una misión sin fronteras. Es una reunión celestial que sucederá en el cielo, una reunión sin fronteras, donde todos perteneceremos allí a ese linaje celestial. Y dice más adelante: y nos ha hecho
para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir y de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y si alguien pregunta a qué se debe que este mensaje traspase las fronteras, a qué se debe que no existen obstáculos que este mensaje no pueda vencer, a qué se debe que no hay tinieblas que puedan prevalecer, pues la razón sencillamente es que este glorioso mensaje de Jesucristo va cargado de poder de Dios, de poder de lo alto, del glorioso poder del Señor que destruye cualquier tropiezo, poder que desbarata toda trampa del enemigo, poder que libera al cautivo, poder que salva al pecador, poder que da gozo en la adversidad, poder que levanta al caído, poder que nada ni nadie lo puede detener ni lo puede apagar. Así que mis amados jóvenes, este es su tiempo, damas, caballeros, hermanos que me escuchan, este es su tiempo. Cumplan con esa misión que Dios les ha encomendado. A través de las redes, aprovechando esta excusa divina de estos tiempos, para que así como la iglesia en el primer siglo se vio obligada por esta persecución a salir de la frontera de Jerusalén, ahora nosotros, especialmente ustedes, la generación actual de jóvenes, puedan salir de las fronteras, salir de la frontera de su ciudad, de su país, a través de estas redes. Llenen las redes con esta doctrina, con este glorioso mensaje del Evangelio. No se enreden en otras cosas, porque los discípulos están allí frente al Cristo resucitado y ellos están pensando en otra cosa, y cuándo restaurará el reino de Israel, y cuándo pasará aquello y lo otro, y el Señor los ubica. Hay muchos creyentes hoy en día, precisamente por estas redes sociales, enredados en discusiones que muchas veces no tienen sentido, que no tienen objetivos misioneros, que no tienen objetivos evangelísticos. Me llama la atención y a veces hasta me avergüenza ver creyentes en la red discutiendo temas ilógicos que algunos ni siquiera se ubican, pero el Señor les dice: no se enreden con eso. No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. A ustedes no les corresponde eso ahora. Lo que nos corresponde ahora es llevar el mensaje, impactar al mundo con el poder del Evangelio. Ser investidos con poder de lo alto es tiempo. Estamos viviendo tiempos maravillosos en que podemos hablar con toda libertad del Evangelio de Jesucristo. No te enredes en las cosas del mundo, no te enredes en otras temáticas que no edifican, sino que generan contiendas. Enfócate, ubícate en lo que Dios te ha llamado, esta misión que va más allá de cualquier frontera, de cualquier raza, de cualquier pueblo. El Señor está levantando un pueblo para su nombre, un pueblo que está compuesto de toda clase de personas. Esta predicación, este movimiento que viene desde Jerusalén, cubriendo Judea, cubriendo Samaria,
cubriendo el imperio romano en aquella época, Europa, Asia, África, Oceanía, América. Ha llegado el tiempo de que por toda la tierra salga su voz, la voz de Dios, a través de nosotros, de esta generación en la que Dios ha puesto estos recursos digitales, estas plataformas, estas redes, para que a través de ellos llevemos el mensaje del Evangelio a un mundo que está en caos, un mundo que no tiene dirección, un mundo que está en tinieblas, pero sobre nosotros está la gloria de Dios, el poder de Dios para llegar hasta lo último. Todos los rincones Dios ha puesto en ti su poder, su nombre, su espíritu, para que seas ese instrumento en la mano del Señor. Ánimo, amados jóvenes, damas, hermanos, caballeros, todos vamos a ser los instrumentos que Dios va a utilizar en esta generación. No tiene a otros, nos tiene a nosotros. Y vamos a ponernos en sus manos más que nunca para predicar el Evangelio. Y si hubiese algún pecador ahora oyendo y viendo este mensaje, le digo, entrégate a Cristo, abandona el pecado, permite que el Espíritu Santo obre en ti el milagro del nuevo nacimiento para que veas y entres en el reino de Dios por el poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque ha llegado a nuestra vida y de nosotros tiene que ir a todos los lugares, hasta lo último de la tierra, para que de toda la tierra Dios levante un pueblo para la gloria de su nombre y un día estemos todos juntos allá en el mismo lugar, adorando al mismo Señor por los siglos de los siglos. Un abrazo, bendiciones para todos en Cristo Jesús.